Buenas noches. Hoy en Notivisión tenemos un invitado especial, es un músico, su nombre es Ismael Odó. ¿Le suena el apellido? Bueno, sí, es del Quilapayún. Y nos acompaña esta noche porque mañana va a estar presentando un documental realizado precisamente sobre esta banda histórica de Chile. Buenas noches, Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches, Udo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, un placer, un privilegio contar con alguien que si bien no eres el original, No. pero tienes la sangre del Quilapayún corriendo Gracias. por tus venas. Sí. Y bueno, antes de entrar, que te voy a preguntar obviamente Sí. por el Quila, cuéntanos esta historia, este documental que se va a presentar mañana a Canarica, se ha estado presentando estos días, y cómo es la génesis, cómo nace esta idea de este documental. Bueno, este documental, hay que decir, está realizado y dirigido por Jorge Leiva, que es periodista, melómano y dedicado a la música nacional desde hace muchísimos años. Y además documentalista, ya ha hecho junto con Apache Bustos, hicieron la película de Actores Secundarios y luego Ángeles Negros. Y un día se nos acerca, después de una entrevista que fuimos a dar en Cooperativa, porque trabajaba en la radio Cooperativa en Santiago, y se nos acerca muy entusiasmado y nos empieza, sobre todo a Eduardo, por supuesto, Eduardo Carrasco, director del Quilapayún, lo empieza a interrogar sobre las distintas etapas del conjunto, sobre tales y cuales discos, sobre tal y cuales grabaciones, y en ese momento mismo aprovechó de lanzar algo que tenía guardadito y nos propone postular a un fondo audiovisual para realizar un documental sobre Quilapayún. Y nosotros accedimos inmediatamente, muy felices y entusiasmados también, nos contagió. ¿Ya? Y se ganó, junto con Paula Taloni y la productora, se ganaron el fondo audiovisual y empezaron a filmar a fines del 2010 hasta fin del 2014, por ejemplo, algo así. O sea, y bueno, luego una gran etapa de postproducción muy importante en la que fueron también terminando de encontrar la película hasta su resultado final, que es lo que puede ir a ver la gente mañana en Arica. En la biblioteca municipal. En la biblioteca municipal, con un valor agregado que es mi presencia para entablar un conversatorio con la gente, con los espectadores que espero acudan numerosos a ver la película. ¿Qué sentiste o qué sintieron en general como grupo esto de repente tener que desnudar la historia, digamos, de esta banda, de estar acompañado? Me imagino, bueno, como artistas siempre están un poco frente a las cámaras y todo, pero no es lo mismo cuando los documentales siempre se van un poco a la intimidad de lo que se hace. ¿Cómo fue tener este espía ahí siempre mirando lo que hacían? Fue natural, porque en realidad hay un respeto de parte de Jorge y el equipo que armó para el documental, que nosotros les abrimos las puertas de nuestras casas, de nuestras distintas intimidades de trabajo, de nuestros ensayos, de nuestros conciertos, de nuestros camarines. Pero ellos siempre fueron muy, muy respetuosos de esos espacios, de nuestros propios espacios, de saber dónde, cuándo, cómo. Desde, como te digo, desde mucho respeto. Por lo tanto, nosotros tampoco nunca nos sentimos invadidos, al contrario, éramos un poco nosotros los que los buscábamos cuando sentíamos que se producía un tiempo muerto, que nosotros que había algo que decir. De alguna manera ya nos olvidábamos de la cámara, y de repente esos espacios también son parte de una película, los espacios en los que es el silencio el que habla, claro, en la imagen, y no forzosamente la elaboración de un discurso. Y con respecto a cómo se sienten ustedes representados, o la historia, sientes que la historia del Quilapayún está ahí, están bien conformes, hay algunos ruiditos, cuéntame cómo se sienten ustedes después de haber visto el producto final.
nos sentimos primero muy felices y agradecidos porque existe una película que visibilice nuestra historia, eso es primero. Pero al mismo tiempo no se pueden resumir 50 años de vida, o ahora 51 años de vida de grupo, una carrera completa, en el fondo, en 1 hora 10 de película. Entonces, ahí Jorge, por supuesto, Jorge Leiva tomó un punto de vista, y ese punto de vista es el punto de vista humano, íntimo de estas personas que hoy conforman el Kila, que somos 11, y que responden a lo largo de todo el documental a qué significa ser hoy día Quilapayún en la retrospectiva de lo que les ha tocado vivir, considerando los fuertes traumas a nivel país, como el golpe de Estado, el exilio, la vida en el exilio, las rupturas políticas, el retorno, para algunos el quedarse en el país de acogida para otros, la muerte de Willy Odó, mi padre, los quiebres internos, y luego, por supuesto, el reencuentro del grupo original con su esencia, con el corazón puesto en Chile, por supuesto, en los valores democráticos, en la recuperación de la democracia, en la música, en la cultura, en la elevación del espíritu, y por supuesto Eduardo Carrasco, uno de los personajes principales de la película, de este documental, que además de ser director del grupo es filósofo, y que entrega también algunas claves dentro de su discurso, y en el seguimiento que hacen Jorge y Paula, sobre qué significa y de qué se trata entonces seguir poniéndose el poncho negro y salir a cantar La Muralla, El Pueblo Unido, y seguir buscando motivos para crear, para seguir creando cosas nuevas, vincularse con las nuevas generaciones de músicos que se hicieron y que se hicieron durante los años de la dictadura o después, y que ven en el Quilapayún de alguna manera la proyección de una época muy intensa, muy estimulante a nivel... Muy mística, además. Claro, pero es el tiempo el que le da la mística, creo yo. Y que siguen teniendo la misma fuerza y el mismo arrojo para cantar. Y en eso se concentra la película. Y nosotros quedamos muy felices con eso. En realidad estamos satisfechos, por supuesto. La gente, los más fans de Quilapayún, nos van a encontrar con la discografía. Como hicimos la cantata Santa María, o el trabajo específico con Víctor Jara. Eso ha aparecido y está escrito, y también en otros, vamos a decir, notas y documentales o reportajes que visibilizan esa parte más específica del trabajo de Quilapayún, pero esto es más bien dicho, bueno, es el sentido de seguir siendo Quilapayún y de alguna manera seguir creyendo que las cosas pueden cambiar, que no es una pregunta que le pertenezca solo al Quila, sino que le pertenece a toda la sociedad, a todos quienes necesitamos de cambios grandes, estructurales, para vivir en un mundo más justo y bello. Esto, o sea, como te pongo en esta perspectiva, es como contar en la intimidad del Quila la alegría y los dolores de lo que han sido estos años de la historia de nuestro país. O sea, es a través de ustedes contar nuestra historia finalmente, y todavía las utopías que obviamente tenemos. Sí, eso está. Y se conjuga claro, pero se va conjugando con el andar del Quilapayún hoy día, entre giras, vida de camarín, vida de escenario, en la cual la vida del presente es muy potente. No es una plegaria nostálgica, aunque las canciones
hayan nacido desde otra época, de una época que conserva esa mística. Que evoca eso. Pero es una película del presente, con inquietudes del presente. Y eso es lo más importante, razón por la cual yo invito no solamente a la gente que vivió, que sea seguidor de Quilapayún forzosamente, sino que es una película que traspasa los límites de los gustos musicales incluso, una película bastante humana. Entonces, a quien le guste la música y le guste enterarse también de su propia historia y su propia vida, vaya a asomarse al cine, a la ventana y mire por acá. Oye, y saliéndonos del ámbito ya de la película, este documental, y yendo a lo que es hoy el trabajo de Quilapayún, ¿en qué están? ¿Cuál es porque una parte está acá, otra está en Francia? Claro, habemos que eso es también lo rico y entretenido, habemos 6 viviendo aquí en Santiago de Chile y 5 en Europa, 4 en Francia y 1 en Bélgica. Y bueno, estamos terminando de celebrar nuestros 50 años, seguimos sacando un poco el jugo al motivo. Claro. Estuvimos hace más o menos un mes en el Teatro Municipal haciendo una versión sinfónica de la cantata Santa María Iquique, más otras canciones. Tenemos planes de una gira a España ahora muy pronto. También tenemos que ir a visitar a nuestros amigos ecuatorianos y tenemos una pasada por Arica el 27 de agosto próximo, así que creo que es el día sábado, no sé dónde, pero ya eso está casi cerrado. Está casi cerrado, así que ahí podemos disfrutar de la parte musical. Mucho tiempo que nos venía el grupo a Arica. Qué bueno que vengan. Oye, y bueno, tú eres la generación joven del Quilapayún, aunque como decía en la introducción, tienes la sangre porque obviamente tu padre es de los fundadores. ¿Cómo te sientes tú desde la perspectiva de tu generación con esta otra generación de músicos con tanta historia, que vivieron además este proceso del origen? ¿Cómo te sientes tú en lo personal y tanto como en la parte íntima como en la musical? Bueno, hay que decir que, para ser justos, hay que decir que habemos 3 hijos de Quilapayún. Yo entré primero por razones obvias, porque mi padre no estaba y de alguna manera, en homenaje a su memoria, los viejos me invitaron no a ocupar su lugar, sino me invitaron al grupo para poder aportar desde mi propia sensibilidad y también porque la imagen del escenario e incluso en los discos, el Willy era un personaje, un puntal fundamental y siempre eso se permanece. Y vine a ocupar mi propio lugar, hay que decirlo eso fuerte y claro. Creaste tu lugar. Y claro, y como te decía, no soy el único, y quienes hemos integrado desde el año 2003 con mi entrada, luego 2005, Sebastián Quesada, que es percusionista, que vive en Francia, que es hijo de Carlos Quesada, el tenor histórico del grupo, y luego Caito Venegas, que es hijo de Ricardo Farsán Venegas, que es bajista, y hemos integrado desde nuestros propios lugares, nuestras propias sensibilidades, pero también con un conocimiento adquirido desde que nos recordamos, o sea, desde muy pequeño, primero esta admiración por lo que hicieron nuestros padres, nos entregaron involuntariamente, nosotros éramos fan número 1 de lo que hacían en el escenario, estábamos muy pendientes de cada lanzamiento de disco, de cada propuesta, de cada aparición en la televisión. Eso siempre nos impactó mucho y éramos muy fanáticos desde muy niños, pero eso no significa que nos hayamos interesado solamente en la música por ese motivo. Claro. Fuimos creciendo con nuestras propias influencias, las influencias del mundo de la música popular que escuchábamos en Francia y junto con esta experiencia que nos tocaba vivir siendo hijos de exiliados. Claro. Y luego, bueno, el tiempo pasó y en mi caso particular, la muerte de mi padre fue un impulso determinante para dedicarme a la música.
y agarrar la guitarra y empezar a sacar acordes, comprar cancioneros en San Diego, machetear los acordes a Hugo Lagos y a Ricardo Venegas, de la canción Los Quilas, interesarme en cómo se habían producido los discos o tales o cuales canciones, hacer preguntas capciosas y ya sí. Entrar en la intimidad de la composición. Sí, y de a poco saber quién había grabado tal y cual voz, eso siempre me interesó más que el lado de la interpretación, siempre me gustó más como el lado más creativo. Y luego, bueno, la vida me presentó esta oportunidad en una invitación que me hicieron paralelamente Hugo Lagos y Eduardo Carrasco el año 2003 y que acepté feliz y de la cual estoy muy agradecido hasta el día de hoy. Y bueno, luego se sumaron, como les decía, Sebastián y Caíto. ¿Y le han dado una impronta precisamente con estas influencias musicales más de la época de ustedes, obviamente, Sí, al grupo? yo creo que sí. Hay que decir que ellos son personas inmensamente generosas y abiertas a nuestros aportes. No hay una especie como de oficina de censura en nuestros aportes, para nada. Yo creo que, como además sabemos muy bien cuál es la estética general del grupo y sus características, hay una apertura permanente a otros tipos de música. De hecho, hemos grabado canciones, por ejemplo, por decirte un ejemplo muy concreto, Sebastián Quesada es experto en la música afrocubana y hemos grabado ya 3 canciones en su estilo, en el estilo que él maneja, bajo su dirección musical, vamos a decir. Perfecto. Y eso ha sido también inmensamente rico para todos y no hay... a pesar de, yo creo que la inmensa riqueza que nos entregan es precisamente esa humildad de saber que todavía a los 75 años se puede seguir aprendiendo y absorbiendo nuevas experiencias que enriquecen el espíritu y el propio y el de toda la gente. Oye, no hay fronteras. No hay fronteras. Y por último, por el tiempo de ese tipo no hay fronteras culturales. Claro, solamente la distancia, ¿no? Sí, absolutamente sí. Oye, y para culminar, quería preguntarte respecto a esta bandera que siempre... Acá, de la de Arica, la del Moro. Claro, la del Moro no, pero la bandera de la dignidad, de las luchas, de la ética, la ética revolucionaria en este caso, que siempre levantó el Quila y que permitió, digamos, incluso mantener los ánimos en los momentos difíciles en nuestro país, que es el valor de la estética siempre, de la música, el arte, de entregar emotividad y fuerza en los momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en el presente, en el hoy, esta misma bandera, digamos, que el Quila ha levantado por tantos años? Es que el mundo cambió, por lo tanto, a pesar de que sigan existiendo urgencias tan necesarias de atender como hace 40 o 50 años atrás o 30 años atrás, pero el mundo cambió y el Quilapayún ya no es el Quilapayún que da la línea, ¿no? Que imponía un cierto discurso, se imponía un cierto discurso para acompañar procesos sociales o políticos, porque el mundo cambió y se diversificó y al mismo tiempo se globalizó. Entonces, de alguna manera, el conjunto se apoya en lo que a él le tocó vivir y bajo esa experiencia seguir creando. Y su bandera de lucha, más allá de los objetivos, es un poco, tal vez, agrio decirlo así, más allá de los objetivos y de las luchas y las causas por las que siempre han sido abrazadas por el grupo, el objetivo del grupo se ha convertido en entregarle al ser humano herramientas desde el arte y la cultura y la imaginación al ser humano en virtud de la revolución. ¿Me entiendes? En virtud
de esos cambios, porque los cambios no son solamente cambios desde el punto de vista económico o materialista, sino que también son cambios del pensamiento. Y el Quilapayún tiene un papel que jugar muy importante en ese sentido. Y desde ahí hemos puesto el acento. Eso no significa que renunciemos a seguir cantando lo que es necesario cantar, precisamente para dar impulso en las luchas colectivas. Que por cierto siguen siendo un himno para muchos todavía. Mi patria, el pueblo unido, la muralla, el Siguen siendo Malembe, por himnos. supuesto. Siguen siendo himnos y siguen teniendo mucha relevancia. La cantata Santa María de Iquique, Claro. siguen teniendo una relevancia y una importancia mayor en el acontecer actual, del cual no somos y no nos hacemos ajenos, para nada. Hoy te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias. Me Hugo. imagino que mañana va a ser un éxito, sobre todo porque, Ojalá. porque van a saber que estás tú y eso obviamente es un atractivo especial a esta función porque obviamente ver la película y estar con parte de la historia de la película siempre va a ser un atractivo y lo esperamos en agosto, entonces después ya para disfrutar del Quilapayún en una presentación acá en Arica. Así que gracias por venir y estaremos atentos para cuando vengan. Muchas gracias, Hugo. Gracias a todos y vayan. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.